Hola, muy buenos días con todos y muchas gracias por unirse a este primer seminario de Derecho Animal en Perú. Este es el primer seminario de una serie de seminarios para el 2023 y como habrán podido ver o pueden ver en nuestra página web, vamos a tener un seminario por mes hasta diciembre. En todo caso, visiten nuestra página web para que se puedan inscribir para los próximos seminarios. Mi nombre es Marcia Condó y estoy a cargo de la dirección de este seminario y de Derecho Animal en Perú. Y bueno, para hablar del formato de hoy día, vamos a empezar con la exposición de nuestro invitado por unos 40 minutos en promedio y luego vamos a tener una serie de discusión también por 40 minutos eh, para poder hacer preguntas directas, preguntas por el chat o preguntas directamente usando su micro y su pantalla. Entonces, o si desean también, si no quisieran ustedes prender su micro y su pantalla, lo que pueden hacer es enviarnos sus preguntas al chat. Ahora bien, estamos grabando esta exposición. En todo caso, van a poder encontrar esa grabación en nuestra página web, pero también en el YouTube de Derecho Animal en Perú. Y solamente vamos a grabar la parte de la exposición, de tal forma que la sección preguntas y respuestas no va a ser grabada, entonces vamos a poder interactuar de una forma mucho más libre, más espontánea. Dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado de hoy día. Estoy muy complacida de presentarles a Gonzalo Pérez Pesic. Él es abogado, magíster en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es investigador UBASIT y actualmente también es doctorando en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Gonzalo es profesor también en la Universidad de Buenos Aires y tiene al cargo la asignatura de asignatura de Animales como Sujetos y también es jefe de trabajos prácticos de la asignatura de Derechos Reales. Además, es director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Departamento de Justicia de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Y Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy Gonzalo nos va a presentar su reciente libro, que de hecho lo tengo aquí en mis manos. Solidaridad entre generaciones, aportes animalistas y ambientalistas para su estudio. Un libro totalmente recomendable, recomendado. Yo ya lo estoy leyendo, así que de verdad, si quieren hacer también una introducción al derecho animal y al derecho en general, yo recomiendo este libro. De hecho, en la primera parte, Gonzalo habla mucho del tema de las teorías de derechos, para que tengamos qué es derechos, etcétera. Entonces, van a poder encontrar, yo creo que en muchas librerías, este libro. Lo he visto circular bastante. Entonces, Gonzalo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría muy grande que hayas pensado en mí, Marcia. Sos una persona de la cual yo aprendo mucho. Y la verdad, cuando me trasladaste esta propuesta y esta construcción que hiciste junto con otras personas como Isaac de este espacio, este seminario, me llenó de una profunda emoción, así que estoy realmente muy contento y que la presentación de tan importante espacio sea con la presentación de esta obra que, como te contaba hace un ratito, y bueno, cuento ahora a modo general, se realizó en el marco de un proyecto de investigación UBASIT, que son proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires. La directora de ese proyecto UBASIT es Lidia Garrido Cordovera, una importante teórica en materia de derecho en general, pero específicamente de derecho ambiental. ¿Sí? Es una de las pioneras del derecho ambiental argentino y ella me cedió dentro de ese proyecto UASIT la posibilidad de dirigir esta obra colectiva. Entonces, la obra colectiva, que ya les voy a contar por qué, se llama Solidaridad entre Generaciones, es el fruto de un trabajo realizado en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Dos palabras acerca de esto, que es
la importancia de valorar obras como la que aquí se está presentando. ¿Por qué? Porque no es fácil realizar tareas de investigación en Argentina, ¿no? Su constante inestabilidad es un obstáculo muy grande para la producción académica de calidad. De ahí que haber podido publicar una obra de las características que les voy a comentar es realmente un logro, porque muchos, ¿no?, de que formamos parte de este trabajo incluso tuvimos que poner recursos económicos de nuestro bolsillo para llevarla adelante. Es decir, nada, para que tengan una idea del contexto en el que ha surgido esta obra, es decir, un contexto completamente desfavorable en todos los sentidos. A esto sumarle también un agradecimiento especial a la editorial Ediciones Didot, porque se ha animado a publicar una obra con los rasgos que les voy a describir ahora. Es la primera obra, Solidaridad entre Generaciones, publicada por una editorial jurídica que tiene de alguna manera la propuesta de repensar el derecho ambiental, ¿sí? Construirlo a partir del derecho animal especialmente. Es, insisto, la primera obra publicada por una editorial jurídica que piensa en un derecho ambiental no antropocéntrico y con perspectiva antiespecista, es decir, un derecho ambiental elaborado a partir de la ética y el derecho animal. Entonces, de alguna manera, era todo un desafío para la editorial publicar esta obra, porque en el marco de su propuesta de un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista, evidencia con muchos argumentos teóricos por qué es incorrecto consumir productos de origen animal. Entonces hay un foco puesto muy nítido en el cuestionamiento, no solo moral, sino también legal, a las dietas basadas en proteína de origen animal. Por eso es que este combo hace que la obra Solidaridad entre Generaciones sea la primera en Argentina publicada por una editorial jurídica que realiza esta clase de tareas. Ahora bien, al margen de estas pequeñas palabras introductorias que me parecía le dan el contexto que justifica la relevancia de la obra presentada, sí me gustaría comenzar con algunos lineamientos que atraviesan la obra. Lo cual, hoy justo a la mañana estaba pensando, es muy interesante que este espacio, Marcia, ¿no?, este seminario comience justamente con las diferencias entre el derecho ambiental y el derecho animal, pero lo interesante es que no se queda solamente con la diferencia entre el derecho ambiental y el derecho animal, sino que, como les decía, propone algo, propone un derecho ambiental distinto, no antropocéntrico y antiespecista, porque quizás la literatura que había antes de esta obra era quedarse solamente en las diferencias entre el derecho ambiental y animal, pero no en construir algo, una agenda común entre esas dos áreas. Si bien nobleza obliga, en la literatura sí hay evidencias de teóricas y de teóricos que observan la necesidad de esta agenda común. Bueno, la obra Solidaridad entre Generaciones es algo más que observar solamente la necesidad de una agenda común, es ya directamente construirla, ¿no? Así que bueno, comenzar, inaugurar este espacio con una propuesta teórica de un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista es sumamente interesante. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho ambiental?
Así comencé mi presentación de la obra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, la semana pasada, ¿no? Una respuesta sencilla a este interrogante es que, bueno, el derecho ambiental es un conjunto de normas dictadas por autoridad competente que contienen el derecho subjetivo, es decir, el derecho individual de cada uno a un ambiente sano y equilibrado. Ahora, el derecho ambiental, este conjunto de normas, se estructura a partir de principios rectores que le son propios. Uno de esos principios es el de solidaridad entre generaciones. He ahí el título de la obra, ¿no? La obra toma uno de los principios fundamentales del derecho ambiental y lo explica y lo reinterpreta, ¿sí? Le da nuevos significados y nuevos horizontes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los principios que estructuran el derecho ambiental, entre ellos el de solidaridad entre generaciones? Y proteger el entorno principalmente de la actividad del ser humano, porque en esas actividades utiliza bienes ambientales. Bueno, este principio de solidaridad entre generaciones, aparte de estar reconocido en instrumentos jurídicos internacionales, tiene también raigambre en el derecho constitucional argentino. De hecho, el primer párrafo del artículo 41 arranca de la siguiente manera, ¿no? Todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, punto y coma, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. ¿Sí? Es el primer párrafo del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que contiene esta regla de solidaridad entre generaciones, más bien apuntando a una clase de solidaridad que es la que existe entre las generaciones presentes para con las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque en un segundo sentido de la solidaridad entre generaciones es aquella que se deben las generaciones presentes entre sí. Entonces, eso es muy interesante para tener en cuenta. Cuando uno habla de solidaridad entre generaciones, esa solidaridad es bifronte, es solidaridad entre generaciones presentes y generaciones presentes para con las generaciones futuras. Ahora, ¿cuál es el problema de estos principios y en consecuencia del derecho ambiental? Siempre hablando del derecho ambiental argentino, pero por lo que observé, esto que voy a decir se replica también en ordenamientos jurídicos de otros países. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los principios rectores en materia de derecho ambiental se interpretan con una perspectiva antropocéntrica, se interpretan desde el antropocentrismo. Ahora, ¿qué significa esto? Que se interpretan tomando como premisa que el ser humano es un ser excepcional, único, irrepetible, que no puede ser explicado solamente desde lo biológico, porque tiene algún rasgo, tiene alguna característica, tiene alguna cualidad que lo hace diferente a los demás seres que habitan este mundo, pero que no es una simple diferencia, sino que es una radical diferencia. El ser humano es radicalmente diferente a los otros, a tal punto que pone en juego el reconocimiento del otro en tanto que otro. Es decir, es diferente a los demás incluso sin reconocer que los demás son los demás, ¿no? O sea, es bastante interesante pensarlo de esta manera, ¿no? Porque para que haya un otro, para que haya los demás, tiene que haber un reconocimiento de la subjetividad, una subjetividad por fuera de lo humano. Bueno, justamente lo que hace el antropocentrismo muchas veces es directamente decir el único sujeto, el único con subjetividad es el ser humano, gracias a estas características que lo hacen único. Las características pueden ser desde la racionalidad, la agencia, la autonomía, el lenguaje,
poder responder de los propios actos, poder contraer obligaciones, poseer cultura, ser libre, un poco más metafísico, poseer alma, poseer espíritu, alma espiritual, pero siempre hay algo que lo aleja de los demás seres con los que habitamos, ¿no? Ahora, si esta es la premisa, se podrán imaginar cómo es que entonces está diseñado el derecho ambiental. Bueno, el derecho ambiental está estructurado a partir de lo siguiente: hay que cuidar los, entre comillas, recursos naturales, porque ello es bueno para el ser humano, el único que a raíz de sus características exclusivas merece consideración moral y legal, es decir, respeto en sus intereses, ya no solamente en el plano moral, sino también legal, proteger esos intereses con derechos legales. Ahora, ¿qué lugar ocupan los demás animales en un derecho ambiental diseñado de esta manera? Bueno, los demás animales quedan reducidos a recursos naturales, con todo el problema que tiene la palabra recurso y con todos los inconvenientes de la palabra natural también, ¿no? Entonces, la protección que merecen los demás animales es una protección porque le conviene al ser humano, ¿sí? Uno puede reconocer esta línea de pensamiento ambiental y ponerle un nombre que es el de ambientalismo antropocéntrico, ¿no? O sea, bueno, el entorno es valioso y hay que cuidarlo porque ello es bueno para el ser humano actual, pero también para el ser humano que habite el planeta el día de mañana. Entonces, ahí ese antropocentrismo no solamente es existista, es actual, es decir, considera a los seres humanos actuales, sino también que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, bueno, en este contexto los animales quedan reducidos a meros recursos naturales, uno podría preguntarse, bueno, ¿y de qué animales? Sí, bueno, es heterogéneo, ¿no? Todo el grupo que abarca la palabra animal. Bueno, está hablando de los animales silvestres, ¿no? Sí, el derecho ambiental dialoga de alguna manera cuando aborda la cuestión de los demás animales, de los animales silvestres. Los animales domesticados, como aquellos que conviven y forman con el ser humano y forman parte de nuestras familias, como perros, gatos, pero eso no les interesa al derecho ambiental, salvo, ¿sí?, cuando se asilvestran y pueden causar algún perjuicio, ¿no?, a los seres humanos en materia de salud o perjuicios ecosistémicos y demás. Tampoco le interesa, en principio, los animales liminales, aquellos que habitan en nuestras ciudades, porque las ciudades construidas también bajo una perspectiva antropocéntrica les ofrece a muchos animales un lugar donde vivir, un refugio, alimentos, y esos animales viven con nosotros en nuestros entornos, a pesar de las múltiples desventajas también que eso les ocasiona, los múltiples daños que padecen esos animales. Piensen siempre, por ejemplo, en la paloma que habita en las ciudades, el sinfín de inconvenientes que tienen que atravesar día a día con, si bien éxito como especie, unas muy escasas posibilidades como individuos para poder florecer, ¿sí? Entonces, el derecho ambiental es selectivo incluso con qué animales merecen esta pobre protección, pero una protección muy débil, porque una protección como recurso natural por el bien del ser humano y es una
protección que de alguna manera encarna la teoría de los deberes indirectos. Bueno, tenemos obligaciones directas para con los animales, por lo que esos animales son seres sintientes, ¿no? Con la capacidad de tener experiencias subjetivas como mínimo de dolor y de placer, y que tienen intereses a no sufrir. No, nada de eso, ¿no? La protección es indirecta porque los que directamente se tienen en cuenta son los intereses de los seres humanos a raíz de que el corazón a través del cual se interpreta el derecho ambiental es la excepcionalidad humana. No sé si hasta aquí estoy siendo claro. A pesar de todo, o sea, a pesar de esto que estoy contando, el derecho ambiental con esta mirada puede sernos útil a los que trabajamos en materia de derecho animal para poder evidenciar algo, poder evidenciárselo al menos a los juristas, a los jueces, ¿no? Que es lo siguiente, que el ordenamiento jurídico es inconsistente respecto del lugar que ocupan los demás animales en el derecho. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta por el estatus legal de los demás animales, la mayoría contestan cosas, porque así lo establece el Código Civil y Comercial, y creo, ¿no?, muchos otros códigos civiles. ¿Sí? Bueno, objetos materiales susceptibles de apreciación económica, cosas muebles, ese es el estatus legal de los demás animales. Pero el problema es que ese estatus no se replica en las demás ramas del derecho. ¿Sí? En materia de derecho penal, en Argentina hay una ley que pena los actos de crueldad y maltrato y que en el marco de esa ley trata, ¿sí?, a los animales como víctimas. Y víctimas es lo contrario a una cosa, porque víctima supone una subjetividad que padece los actos penados, ¿no? Bueno, entonces miren ahí como el derecho penal ya empieza a tensionar las bases de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial. Bueno, el derecho ambiental, en este sentido, cumple el mismo rol que el derecho penal, ¿sí? Insisto en este sentido, porque el derecho ambiental dice, mirá, estos animales que bajo mi mirada son útiles para el ser humano, ¿sí?, no tienen exactamente el mismo estatus de cosa al Código Civil. Le vamos a dar una protección por encima de la media y le vamos a dar, por ejemplo, otros estatus legales, como por ejemplo el de monumentos naturales, con todos los problemas que tiene otra vez la palabra natural y la palabra monumento, porque monumento es la estatua, ¿no?, que uno pone ahí en una plazoleta para conmemorar a alguien. Bueno, entonces, incluso aunque el derecho ambiental está diseñado con una perspectiva antropocéntrica, es una perspectiva antropocéntrica un poco más débil que la visión fuerte del Código Civil. Entonces, incluso aunque tengamos un derecho ambiental antropocéntrico, sus propias reglas de juego tensionan, ¿sí?, el estatus de cosa fuerte ahí anquilosado del Código Civil. Y a su vez, y esto es lo más importante, el derecho constitucional termina, ¿sí?, por quebrar la aparente solidez del Código Civil en este sentido, porque el derecho constitucional habla en términos de habitantes, ¿sí? Todos los habitantes son iguales ante la ley. Es el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Dice habitantes, no dice personas, no dice seres humanos. Y acuérdense que yo recién les cité el primer párrafo del artículo 41 en materia de derecho ambiental, ¿no?, que contiene, ¿se acuerdan?, el principio de solidaridad entre generaciones. ¿Y cómo arrancaba? Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y equilibrado. Habitante, de vuelta. Entonces, esta palabra habitante incluye a los demás animales si interpretamos la palabra habitante desde una mirada no antropocéntrica y antiespecista. Ahora bien, volviendo, hasta aquí sabemos lo siguiente, que el derecho ambiental se estructura con principios como el de solidaridad entre generaciones, que son interpretados con una mirada antropocéntrica,
porque asume como premisa que el ser humano es un ser excepcional, no es un animal en consecuencia. Y si se considera que es un animal que tiene una característica que no es asimilable a los demás, ¿no? No es un animal racional, un animal con cultura, es un animal que tiene algo que lo distingue, ¿no? Ahora, yo lo que les intenté evidenciar es que aún con este problema, el derecho ambiental antropocéntrico y pensado de esta manera genera tensiones en otras ramas del derecho, como el derecho civil principalmente, en donde también los animales ocupan un estatus legal producto del antropocentrismo, que es el estatus de cosa tradicional que ya conocemos. Ahora bien, ¿cuál es el problema del derecho ambiental argentino diseñado y pensado con una lógica antropocéntrica? Bueno, primero, que nunca los demás animales, ¿sí?, son respetados en su carácter de seres sintientes, seres que tienen intereses propios. Jamás. ¿Por qué? Porque los demás animales se protegen porque son recursos buenos para satisfacer necesidades de los seres humanos. Entonces ahí tenemos un primer problema, y es que el derecho ambiental incurre en consecuencia en situaciones de especismo. O sea, ese es el paso final, ¿no? Ahora, el segundo inconveniente del derecho ambiental argentino, aparte de este primero que insisto, es no considerar a los demás animales como seres sintientes con intereses propios y que esa sea la razón principal y única, ¿sí?, para protegerlos, para respetar sus intereses básicos, es que el derecho ambiental argentino no evidencia que el consumo de proteínas de origen animal, es decir, alimentaciones basadas en esta clase de proteínas, produce daños ambientales. Es decir, hay un profundo desconocimiento al respecto. Y si no hay desconocimiento, al menos no se visibiliza. O sea, si uno va a cursar a la Facultad de Derecho las distintas materias de derecho ambiental, no hay foco puesto en la alimentación. Estará el foco puesto en otras actividades humanas que realizarán otros impactos ambientales, pero la alimentación nunca está en tela de juicio. A lo sumo de lo que se habla es, bueno, de consumir productos de origen animal de una forma sustentable, porque esa es la lógica del derecho ambiental, porque uno de sus principios justamente es el de desarrollo sustentable o sostenible, con las diferencias que hay entre estos dos términos. Entonces, vamos a sintetizar dos grandes problemas del derecho ambiental diseñado con esta mirada antropocéntrica. Primero, el desconocimiento de la sintiencia, ¿sí?, como una característica que es moralmente relevante para respetar los intereses de alguien y también legalmente relevante para atribuir derechos legales. Y segundo, hay un desconocimiento acerca de que la alimentación con proteína de origen animal lesiona el ambiente, causa múltiples daños individuales y colectivos. No solamente daña, ¿sí?, a los animales no humanos involucrados en las prácticas que giran en torno a la alimentación, sino que daña intereses de los seres humanos. Intereses protegidos por derechos legales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, como lo cité allí el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en su primer párrafo. Por eso es que la obra que aquí se presenta condensa las bases para pensar en un derecho ambiental que sortee estas dificultades, ¿no? Un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista. Y yo acá le digo cuáles son para mí las 5 bases para poder llegar a este derecho ambiental. Lo que a mí me parece, es decir, lo que
considero que podrían ser las bases. Esto es sin perjuicio de que existan otras teóricas y otros teóricos que las modifiquen o que piensen que son menos o más las bases. Pero creo que estas 5 bases vienen a ser el piso mínimo para poder pensar un derecho ambiental distinto, nuevo, diferente al que les vengo describiendo en los últimos minutos. La primera base es asumir que la sintiencia es el criterio trascendente en términos morales y legales para respetar los intereses de alguien. Es decir, un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista tiene que construirse justamente con la característica que exalta el derecho animal para delimitar el ámbito de consideración moral y legal, que es la sintiencia, la capacidad de tener experiencias subjetivas. Entonces, uno acá puede preguntarse, bueno, ¿y qué seres son sintientes? ¿No? Y esa fue parte del trabajo del capítulo 1 en la obra. Si ustedes leen luego el capítulo 1, hay toda una parte en donde intento explicar quiénes son los seres sintientes. Porque cuando uno habla de seres sintientes, uno dice, bueno, todos los animales, y las evidencias científicas hasta el momento no abraza a todos los animales. Sí hay evidencia que respalda la sintiencia en todos los animales vertebrados porque cumplen con ciertas características biológicas, por ejemplo, la aportación de un sistema nervioso centralizado, en donde la centralización es muy importante para la unificación en experiencias de todos los estímulos que reciba el cuerpo en las diferentes partes, ¿no? En sus diferentes partes. Entonces, bueno, los animales vertebrados cumplirían con esto, y algunos animales invertebrados. El problema de los animales invertebrados, que bueno, los que estudiamos ética y derecho animal sabemos el problema inmenso cuando nos adentramos en el asunto de los animales invertebrados. Bueno, según lo que pude desarrollar e investigar a lo largo de estos años, bueno, hay evidencias acerca de que los moluscos cefalópodos, ¿sí?, son seres sintientes, y hay mucha evidencia que respalda esto. Dentro de los artrópodos, bueno, hay evidencia respecto de insectos en algún punto, es un poco más fuerte en materia de crustáceos, y luego las pruebas ya dejan de ser tan claras, empiezan a ser un poco más grises. Por eso es que el resto de los animales invertebrados se respetan bajo la presunción de sintiencia. Así que, bueno, no hay evidencia muy fuerte acerca de la sintiencia, por ejemplo, en materia de equinodermos o gusanos planos, gusanos redondos, ¿no?, para nombrar algunos grupos nidarios también. Pero bueno, si vamos a realizar una actividad que pueda daños, y te abstenés, ¿no?, porque hay una presunción de sintiencia a su favor. Pero igual no son exactamente iguales las condiciones de justicia en las que se encuentra un individuo con fuertes pruebas acerca de su sintiencia, que estará amparado bajo el beneficio de la duda, en definitiva, ¿no? Y después todos los que son los poríferos, ¿no?, que directamente son animales invertebrados no sintientes porque carecen de células nerviosas. Bueno, todo ese trabajo, toda esa investigación está plasmada en el artículo primero, en el capítulo primero. Ya hablo como abogado, ¿vieron? Ya se nos mezclan ahí los artículos. Bueno, ahora, segundo punto que para mí es una base para un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista. El primero fue este, ¿no? Abrazar la sintiencia como característica importante en términos morales y legales, y ahí está como subpunto el dilema acerca de qué animales serían sintientes. Bueno, ese es el primer punto. El segundo es
rechazar la discriminación que sufren los seres sintientes en virtud de la especie a la cual pertenecen. Es decir, un derecho ambiental nuevo, ¿sí? Nuevo en el sentido de diferente a lo que tenemos, tiene que rechazar el especismo, explícitamente tiene que rechazar el especismo. Y esto es algo con lo que no contamos hoy en día, porque incluso muchos animales silvestres son discriminados por el derecho ambiental. Yo le dije, bueno, animales silvestres son el objeto, ¿sí?, de protección cuando se habla de los demás animales para el derecho ambiental, ¿no? Pero incluso dentro de este subgrupo hay individuos cuyos intereses no son tenidos en cuenta. Pensemos en las llamadas especies exóticas invasoras. Bueno, esos individuos sintientes, asilvestrados, ¿sí?, en muchos casos, mira, la verdad es que le ocasionan perjuicios a los bienes ambientales que utiliza el ser humano. E incluso perjudica a ecosistemas, porque ahí esto es muy interesante, ¿no? Cuando perjudica ecosistemas, dice, bueno, lo hacemos, ¿sí? Sacrificamos las vidas de jabalíes, por ejemplo, ¿no? Especies exóticas invasoras por excelencia acá en Argentina para mantener el ecosistema tal cual está, etcétera. Y uno pregunta, ¿y por qué uno quiere mantener el ecosistema si siempre termina saliendo que es bueno para el ser humano que ese ecosistema esté sin los jabalíes y se conserve, ¿no?, de manera pura y estática, ¿no?, así como está, y si es posible volver para atrás unos cuantos años y se hace, ¿no?, aunque eso implique adoptar programas de control poblacional o erradicación de poblaciones de seres sintientes. Entonces, el segundo punto es rechazar el especismo, ¿no? Rechazar el especismo, vinculado al ejemplo que les acabo de dar, es no, no avanzar con estos programas de control poblacional y erradicación de seres sintientes. O sea, ese es una primera gran consecuencia de adoptar una perspectiva antiespecista en el marco del derecho ambiental. La tercera base es considerar realmente que los únicos seres que tienen intereses y que merecen ser respetados y protegidos con derechos legales son seres sintientes. El derecho ambiental piensa en otras clases de entidades como sujetos de derecho. Corro al ser humano, porque ello es lógico, pero el derecho ambiental sí tiene dos entidades a las que permanentemente les aboga por sus derechos, incluso tienen respaldo legal en algunos países. La naturaleza, por una parte, y las generaciones futuras, por la otra. Entonces habla de los derechos de la naturaleza, por una parte, los derechos de las generaciones futuras, por la otra. Bueno, adoptar la sintiencia implica que ninguna de estas dos entidades puede tener derechos. Que lo haga el legislador y sancione una ley dándole derechos, o que un juez le reconozca derechos, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero carece de fundamento teórico si adoptamos la sintiencia como el criterio que es moral y legalmente importante. Por lo siguiente, pensemos en la palabra naturaleza. Si nos ponemos a analizar en el significado de la palabra naturaleza, algo que hice en el capítulo 1, que es este análisis, nos encontramos con que no hay titular de derecho, porque no hay nada a lo que podamos hoy en día llamar y nombrar con la palabra naturaleza, porque si naturaleza significa lo que es intocado por el ser humano, bueno, vivimos en el antropoceno. Está todo modificado por el ser humano. Entonces, hablar en términos de ecosistemas naturales, de naturaleza, todo lo natural, por opuesto a lo artificial, por opuesto a la cultura, bueno, no hay nada que pueda ser nombrado de esa manera. Entonces ya hay un problema, que es no hay titular de derecho. Ahora, si uno quisiera decir que la palabra naturaleza significa ecosistema, tampoco el ecosistema sería un buen titular de derechos, porque el ecosistema es un sistema justamente
y no hay nada en el ecosistema que pueda ser equiparado a lo que genera intereses, que es el sistema nervioso central. Entonces, el ecosistema por sí mismo no es un ser sintiente. Los seres sintientes son los individuos que habitan dentro de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista debe descartar que la naturaleza sea una entidad que pueda y deba tener derechos. Segundo punto es que las generaciones futuras tampoco pueden tener derechos. Y acá les cuento algo. El proyecto de investigación UASID, en el que se enmarca la obra de solidaridad entre generaciones, nació con dos hipótesis de investigación. Y es justamente que las generaciones futuras tienen derechos y que uno de los derechos de las generaciones futuras es el derecho a la prevención del daño ambiental. Y lo que hice en el capítulo 1 fue refutar las dos hipótesis. O sea, generalmente uno tiende a comprobar la hipótesis. Muy pocos se animan a decir, bueno, arranqué con esta hipótesis y la refuto completamente y el resultado de mi investigación es la refutación. O sea, pasa, pero es muy poco. Generalmente el resultado es que uno confirma la hipótesis. Bueno, el capítulo 1 es refutar las hipótesis del proyecto de investigación o así. Porque si uno considera que la sintiencia es la fuente de los intereses básicos y que los derechos protegen intereses, y uno habla de generaciones futuras sin saber tampoco de qué está hablando cuando habla de generaciones futuras, es decir, el mismo problema de no saber quién es el titular del derecho, así como acontecía con la naturaleza, llegamos a lo siguiente, que un ser que no existe es un ser que no es sintiente, ergo no tiene intereses. No tiene intereses propios. Yo esto lo he explicado con mucho detalle, porque es mucho más complejo de lo que yo le estoy diciendo ahora, pero sí lo que me gustaría dejar aclarado es lo siguiente, que las generaciones futuras no puedan tener derechos porque no son seres sintientes, básicamente porque no existen, es como que yo esté hablando de los intereses de mis bisnietos, y mis bisnietos no existen, no son seres sintientes, yo no sé qué clase de intereses. Entonces no pueden tener derechos, pues los derechos protegen intereses y acá tenemos seres que no existen, entonces no hay forma de que tengan derechos. Ahora, esto no quita que tengamos obligaciones hacia el futuro. Claro que podemos tener obligaciones hacia el futuro y proteger el ambiente para los que vayan a habitar el planeta el día de mañana, pero claro que sí. El tema es que esas obligaciones no son correlativas con derechos que tengan seres que hoy no existen. Ese es el problema, razón por la cual, en síntesis, el tercer punto indica que un derecho ambiental no antropocéntrico y antiespecista tiene que considerar que los únicos que pueden tener derechos son los seres sintientes, ni la naturaleza ni las generaciones futuras. Lo que no implica que no tengamos obligaciones frente al entorno en el que vivimos, ¿sí? O más bien referidas al entorno, porque siempre las obligaciones son para con los seres sintientes. Entonces, cuando uno protege el ambiente es porque ello es adecuado para la satisfacción de los intereses de los seres sintientes, ¿sí? Y podemos tener obligaciones hacia el futuro sin la necesidad de darle derechos a entidades que no son sintientes, no existen. Su inexistencia es un obstáculo para esto. Ahora, el cuarto punto es que el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto, ¿sí?, para el desarrollo, lo es para el desarrollo de todos los seres sintientes. Entonces, un derecho que tiene todo individuo con capacidad de tener experiencias subjetivas, aparte de los clásicos derechos a no sufrir, ¿sí?, a no morir, ¿no?, a que no ser privado de su libertad, aparte de eso, aparece el derecho a un ambiente sano y adecuado. El quinto punto, y con esto voy cerrando, es que ser solidarios, entonces, es decir, reinterpretar el principio de solidaridad entre generaciones, significa, reinterpretarlo bajo una mirada no antropocéntrica y antiespecista, significa que ser solidario exige ayudar a todos los seres sintientes que forman parte de las generaciones presentes, es decir, todas las generaciones presentes de seres sintientes. Y que si creemos que tenemos obligaciones hacia el futuro, bueno, entonces deberíamos también tener en cuenta todos los seres sintientes que vayan a existir el día de mañana y no solamente el ser humano. Bueno, esto es para mí la solidaridad
intergeneracional e intrageneracional, siempre vinculada con la sintiencia, es decir, corriendo del centro de escena al ser humano. Bueno, creo que me he excedido en los 40 minutos, siempre me pasa, tengo un problema ahí con el tiempo, pero bueno, considero que aquí es un poco el resumen de la propuesta de la obra y del capítulo primero, ¿sí? Que el capítulo primero básicamente es quiénes pueden tener derechos, si los animales, aparte del ser humano, si las plantas, si la naturaleza, si las generaciones futuras. A partir de eso es donde se puede construir un derecho ambiental distinto al que tenemos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y me someto a las preguntas e interrogantes que tengan.